¿Acaso sabes lo importante que es cerrar ciclos? ¿Te ha pasado que ya terminaste una relación o ya te mudaste de casa, de ciudad, de trabajo, pero no has cerrado ciclos? Es decir, pasar por las fases de duelo de la mejor manera posible y por fin llegar a la aceptación. Cuando pasamos de manera desapercibida este proceso, para poder cerrar un ciclo desde la conciencia más alta, corremos el riesgo de repetir patrones, tanto también cargar con cosas del pasado que no hemos resuelto ni hecho conciencia de. También corres el riesgo a la confusión, a la apatía, al resentimiento, porque de alguna manera te estancas en ese camino, o mejor dicho, en el pasado. Todos viven las fases de duelo de distinta manera y en distinto orden. Sin embargo, es importante hacer conciencia de tus emociones y el cómo lo vives para poder llegar a la famosa aceptación. El cerrar ciclos no solo se refiere a una relación de pareja, sino también cerrar ciclos significa pasar por el duelo de otro tipo de pérdidas o de cambios. A todo le tenemos que dar un lugar y un tiempo para sanar, para poder pasar página y no seguir anclado en el pasado. Así que si quieres saber un poco más sobre cómo cerrar ciclos, sigue escuchando. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y el tema del día de hoy que vamos a ver se llama la importancia de cerrar ciclos. ¿Qué ocurre cuando no cerramos bien un ciclo? Hay fuga de energía y esa fuga de energía no te permite enfocarte en lo que sí quieres, porque mentalmente, emocionalmente y energéticamente estás apegado a algo que ya terminó. Me he dado cuenta que veo mucho esto en terapia en 3 tipos de situaciones. Número 1, cuando terminan una relación, pero se quedan aún apegados al hubiera, a los recuerdos, al dolor, etc. Y es una forma de no cerrar ciclos. Número 2, cuando se cambian de país, de casa, hasta de colonia, de ciudad, incluso de escuela o de trabajo, pero siguen añorando lo que tenían antes, ya sea esa casa, esa ciudad, ese trabajo, esa escuela, etc. Número 3, claro, cuando una persona ha fallecido y aún no ha cerrado el ciclo, es decir, no ha llegado a la aceptación de que esta personita ya trascendió. Se puede decir que al cerrar un ciclo, pasamos por las etapas de un duelo. No todos pasamos las fases del duelo de la misma manera y con el mismo dolor ni con la misma conciencia. Para comentar rápidamente, las fases del duelo son negación, ira, depresión, negociación y aceptación. Esto lo vi en la clase pasada, que la dimos de manera gratuita, de qué sigue después del rompimiento. Muchas personas hacen su duelo en 2 semanas, en un mes. Hay algunas que se quedan atoradas en el proceso y por eso no cierran ciclos. Al contrario, vuelven a ciertas fases del duelo y se atoran en la negación, por ejemplo, o la depresión. Y después regresan a la ira, etc. Y aunque pareciera a lo largo del tiempo que ya no les afecta, entre comillas, si no llegaron a la fase de aceptación, se pueden quedar con la ira o con la depresión y vivir sus próximas experiencias a partir de una manera inconsciente, cuando no han manejado bien el duelo. Y ahora sí, entrando en materia, ¿qué ocurre cuando no sabemos cerrar ciclos? Pues aquí te va, toma nota. Número 1, si no has cerrado ciclos en una relación amorosa pasada, lo más probable es que estés anclado al pasado y eso no te permita disfrutar de una nueva relación, dado a que aún no has cerrado tú el ciclo con esta personita a nivel emocional. Si te quedaste atorado en la tristeza, por ejemplo, quizás te gane más la nostalgia o el pesimismo de que no vas a tener un amor igual. Pero
si te quedaste atorado en la ira, lo más probable es que te cierres al amor. Y esto no te permita atraer a personas con las que puedas tener una relación armónica, ya que tú mismo las estarías alejando. Por lo tanto, si no cierras tu ciclo, y estaría genial si fuera a través del amor y la sabiduría, claro, pero bueno, al menos cerrarlo, estarás negándote a la experiencia de disfrutar una nueva relación y realmente darle una oportunidad, ya que, quizás ya estás en una nueva relación, pero cuando no cierras el ciclo de tu relación pasada, lo más probable es que te cierres al amor y también te estás cerrando la oportunidad de disfrutar el conocer a una nueva persona. ¿Por qué? Porque estás atorado todavía en tu relación pasada. Número 2. Si no cierras ciclos con tus experiencias pasadas, que ya no son tu presente, evidentemente, tales como mudarte de ciudad, casa, país, escuela o de trabajo, entonces de igual manera no vas a disfrutar lo que tienes ahora en tu presente, justo lo que dijimos al final del punto número 1. Y no solo eso, sino que no vas a ver con claridad el por qué ni el para qué ya no estás ahí en esos lugares. ¿Por qué? Porque todo tiene un para qué. Aunque en esos momentos no lo veas ni lo entiendas por el mismo dolor, existe un para qué. Pero si no cierras tu ciclo, vas a retrasar aquella respuesta del por qué y el para qué estás ahí, y no en el otro lugar o con esa persona. Ya sea esto, como decía, de trabajo, escuela, casa, ciudad, incluso de relación. Número 3. Si no cierras tu ciclo del duelo con una persona querida que acaba de fallecer, de igual forma te puedes quedar atorado en la tristeza o en el enojo. Y aunque sea parte del duelo, lo importante es dejar fluir las emociones que tenemos durante el proceso y no quedarnos estancadas en una ni en otra. Hay personas, por ejemplo, que no han cerrado su ciclo del duelo con una persona fallecida y su energía se queda estancada. No avanza porque no dejan ir a esa persona a nivel emocional. Por tanto, deja de fluir el dinero. O quizás también deja de fluir la armonía en general en su vida, porque se quedan en la tristeza, en la culpa o en el enojo. Y es sano y necesario hacer circular la energía de la persona fallecida. Tanto regalar o donar la ropa, depositar las cenizas o hacer un ritual de despedida con ellas, hacer un cierre a nivel emocional y espiritual con esa personita para darle un lugar en tu corazón y aceptar su transición, etc. Todo esto es importante para poder seguir avanzando en la vida de manera armónica. Los procesos de duelo conllevan a un cierre de ciclo, el cual el objetivo principal es llegar a digerir la situación a través del filtro mental, emocional y espiritual para poder llegar a la aceptación. Y esta aceptación va a provocar que podamos fluir con la vida, ya que si no dejamos fluir esta energía en la vida, esta energía la estamos estancando en nosotros mismos. Y he notado en mis pacientes que cuando no han cerrado sus ciclos con sus parejas pasadas, por ejemplo, que son los casos que a veces me llegan, pasa que se quedan atorados en el pasado o apegados a lo que pudo haber sido y se quedan con la culpa o se estacionan en la tristeza. Y como se quedan ahí, atraen a personas desde ese estado de conciencia. Es impactante. Y yo recuerdo de un caso de una paciente que había recién cortado con su pareja. En este caso, su pareja había cortado con ella. Y ella estaba muy dolida, muy triste, y le estaba costando mucho trabajo pasar página. Y recuerdo que a los 2 meses de que ella que ya no tenía una relación con esta persona, de coincidencia, atrajo a una persona que tampoco podía superar a su expareja. De hecho, todo lo que hablaba el otro era de su expareja. Y ahí fue cuando mi paciente hizo conciencia y dijo, estoy atrayendo lo que yo no he superado. Creo que tengo que ir a terapia. Entonces ahí fue cuando decidió mandarme mensajito y ya, tuvimos terapia, etcétera, y ya pudo pasar este duelo, asimilar sus emociones, porque se dio cuenta que justo la vida le estaba mostrando como espejo esa experiencia de estás atrayendo lo que tú estás sintiendo y pensando. No pudo ser más claro.
Y yo cuando estaba hablando en un podcast sobre que tu pareja es tu espejo, pero también no solo eso, sino que la vida que tienes es un espejo de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Así que fue ahí cuando decidió mandarme un mensajito y trabajar esto en terapia. Y ya cuando estábamos tomando terapia, ella me comentó que justo el día que decidió terminar, o bueno, que su pareja decidió terminar con la relación, ella estaba tan dolida que no quería sentir dolor, quería ella acelerar el proceso de duelo de una manera súper rápida. Lo que hizo para reprimir ese dolor, fue tirar en esos momentos todo lo que su ex le había regalado. Y quería actuar como si ya no sentía nada. Y eso le hizo muchísimo daño porque ella no quería vivir el proceso de duelo. Y lo estaba viviendo a través del ego, a través del miedo, a través del resentimiento, en lugar de a través del amor. Y cuando digo a través del amor, significa a través de una conciencia más alta, en lugar de una conciencia baja como el miedo o el ego. Así que bueno, ella, como no quería sentir dolor, lo que ella hizo fue evadir y reprimir eso al querer tirar todas las cosas que su ex le había regalado. Y al momento no pasó nada, pero a los 2 meses ella trajo a alguien que justo todo lo que hacía era hablar de su ex. Y también se empezó a dar cuenta que empezó a somatizar cosas en su cuerpo. Empezó a tener arritmias y síntomas que antes no tenía. ¿Qué estaba ocurriendo? Su cuerpo estaba hablando todo lo que ella callaba. Y lo bueno fue que cuando fue a terapia se pudo dar cuenta de no solo cómo estaba manejando su duelo, sino mucho más cosas como las heridas de la infancia, el cómo este dolor le había detonado de la manera en la que le había detonado, porque sí lo estaba viviendo desde una perspectiva muy dolorosa cuando esta persona no le había sido infiel, no era una pareja tóxica en sí, pero ella lo tomó de una manera muy personal y todo esto tenía que ver con su historia de vida, con su transgeneracional. Así que cuando ella hizo consciente sus emociones, lo pudo sanar como un alquimista. Y lo que ocurrió ahí fue que comprendió la importancia de cerrar ciclos y que no necesitas a la otra persona en sí para cerrar tu ciclo, sino que eso depende de ti, es un proceso contigo, ya que cuando cierras tu ciclo fluyes mejor y las cosas que comienzas a atraer a tu vida son mucho más armónicas. Parte de esto lo mencioné en la clase del jueves pasado, donde hablé sobre qué sigue después del rompimiento. Ahí se agregaron muchísimas personas al grupo y va a continuar estas clases esta misma semana, el miércoles y jueves, 3 y 4 de mayo. Va a durar 1 hora. Si quieres más información al respecto, por favor, mándanos un mensajito porque ahí los estaré acompañando durante las siguientes fases. En esta última clase hablamos sobre los 8 síntomas o trampas, los cuales uno llega a caer después del rompimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente a nivel emocional? Y que a veces no ayuda a que tú llegues rápido a la aceptación, sino que estés rondando, dando vueltas en estas fases de la depresión, la ira, la negación y todas estas emociones como la culpa, el resentimiento, el cual no te permiten avanzar y a veces haces cosas que van en contra de tu proceso. Así que si quieres una guía para avanzar más rápido en tu duelo, que esa parte, esta guía también te va a ayudar para cerrar ciclos en otras áreas de tu vida, no solamente el de pareja, aunque está mucho más específico en el área de pareja, ya que hay muchas personitas que tienen este tipo de dilemas y se quedan estancados. Pero a ver, no podemos permitir dejar pasar más tiempo en algo y te aseguro que no lo haces a propósito, sino que en ocasiones te gana que estás en un momento vulnerable y llegas a hacer cosas que impiden este proceso, el que no llegues a la aceptación. Y entre más tiempo tú te tardes en ese proceso, más tiempo te vas a tardar en atraer a una persona afín a ti, a realmente atraer el amor de tu vida y poder aprender cómo renovar tu autoestima, renovar tu autoconfianza y poder caminar con paso firme
hacia una vida, hacia un camino donde realmente estés fluyendo y no estés atorado en el pasado o en la melancolía, en la nostalgia, en el enojo, porque hay muchas emociones que se manejan al inicio. Y en el inicio de un duelo, de una ruptura, uno debe tener muchísimo cuidado, porque a veces uno puede regresar a donde no tiene que regresar. Y es ahí donde incluso te puedes tardar más tiempo en ese duelo. ¿Y sabes qué? Una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida es justo nuestro tiempo. No lo desperdicies. Enfócalo de una manera sabia y amorosa hacia tu persona. Porque si no tienes cuidado en estos procesos, fácilmente y de una manera tan imperceptible te quedas ahí en un ciclo y dejando que esa emoción poco a poco se pase, pero en realidad no has llegado a la aceptación e incluso no has llegado, segurísimo, a la 6ª fase del duelo, que muy pocos hablan de ella, que habla de esto David Kessler en su libro de darle un significado a todo esto. Cuando no llegas a la aceptación y después a darle un significado, difícilmente puedes transformar una experiencia como alquimista, transmutando todo lo que viviste. Porque cuando no se hace esto, lo más seguro es que se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque la vida es tan sabia, el universo es tan sabio, que ve y dice, no has aprendido, te voy a poner una situación similar. ¿Para qué? Para que aprendas, para que realmente absorbas e integres lo que esta personita o esta situación te dejó. Así que son muchísimas cosas a tomar en cuenta a la hora de pasar un duelo y especialmente después de una ruptura emocional. Así que si quieres comenzar a recobrar tu confianza, tu autoestima y que por fin realmente comiences a atraer el amor a tu vida, necesitas vivir todo este proceso a conciencia, ya que como mencioné en la clase del jueves, uno de los síntomas o las trampas que aparecen durante este proceso, después de una ruptura y en un duelo, es que comienzan las personas a tener miedo a no volver a encontrar a una persona, el miedo a quedarse solos. Y este miedo significa escasez, están teniendo creencias limitantes que suelen pasar después de una ruptura, pero te tienes que dar cuenta que eso no es real, que eso es tu mente, que es uno de los síntomas que ocurre cuando terminas una relación, el miedo a no encontrar a alguien más, el miedo a que te vuelvan a querer o el miedo a que sea difícil encontrar a alguien. Ahora, imagínate que te quedaras estancado en ese miedo. Vas a traer eso mismo en una persona y a tu vida. Por eso es tan importante ser consciente de las etapas del duelo, de las trampas mentales que podemos tener, para poder despejar el camino de cualquier tipo de limitante o bloqueo que es normal que puede llegar a ocurrir, porque no has sanado todavía, no has llegado a la aceptación. Tus emociones están como una montaña rusa. Así que si tú crees que necesitas una guía o alguien más necesita una guía, un acompañamiento en esto, voy a dar las 2 clases más que faltan este miércoles y jueves, pasando por todas estas fases y por fin enfocar de manera benéfica toda esta energía. Así que, bueno, mi querido alquimista, si quieres información sobre nuestras 2 próximas clases, mándanos mensajito, estaré yo y mi equipo respondiendo para darte más información al respecto y que seas parte del grupito. Y mientras, les mando a todos un fuerte abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.